a todos a la presentación de este libro de Martín Guevara. Le agradecemos a Chema Forte que haga la presentación también del libro y a Martín que haya querido presentarlo aquí. Luego vamos a compartir un brindis, así que muchas gracias a todos por venir. Bueno, pues lo que me adelanta. No, pero el tema es porque sabes que los medios hay que colgarlo en YouTube y hay que seguir todas las cosas. Tú sabes que los que trabajamos en la radio normalmente somos muy irrespetuosos con el protocolo. Bueno, en todo caso, Martín ha tenido la idea brillante, y hay que agradecérselo, y la valentía de escribir a la vida de un mito. Yo durante muchos años he sido periodista deportivo y hay algún caso que se podría aplicar a Martín, que es el hijo de Pelé, que cuando decidió ser futbolista eligió ser arquero. Claro, ¿cómo vas a ser futbolista siendo el hijo de Pelé? Bueno, ¿cómo se puede soportar, siendo una persona normal como es Martín, ser sobrino de una persona como fue Ernesto Guevara? Teniendo en cuenta que, por ejemplo, en el diario El País le dedican una página por los estudiantes mexicanos desaparecidos, en donde hay un estudiante que dice que él es el Che, y esa figura que está en la sociedad mundial, ¿no? Tantos años después. ¿Por qué he venido a presentar a Martín Guevara, teniendo en cuenta que presentar un libro es un ejercicio muy complicado? Porque me ha gustado el libro. El libro está bastante bien. Hay un par de errores de escritor impetuoso, pero en tantas páginas como tiene el libro, encontrar solo un par de errores, por ejemplo, cuando cuentas que hay una mujer muerta y que quieres frotarte contra sus pechos gelatinosos, una cosa un poco sueño. Pero el libro está lleno de angustias, de frustraciones, de encuentros, de desencuentros, de sueños, de pesadillas, de avatares, de viajes. Pasamos por Argentina, por Cuba, por España, por Estados Unidos, pasas por Chile, por Perú. Te encuentras en el libro con muchos personajes, de la música, de la política. ¿Qué piensa un joven cuando se encuentra con Fidel en un momento de intimidad y le tienes que pedir nada menos que a Fidel Castro que haga algo para que tu padre salga de la cárcel? La figura del padre, está claro que el libro tiene dos grandes sombras, es la de tu tío, pero sobre todo yo creo que la sombra que predomina es la de tu padre. Y la familia marca el camino de la vida. Todos tenemos marcados ciertas rutas por el mero hecho de llamarnos Guevara o Forte, por haber nacido en Argentina o en Madrid, o por haber mezclado en la familia sangres de diferente procedencia. Eso nos marca. Caramba, que en tu caso te marca mucho porque eres, bueno, en los apellidos, en la lista de apellidos hay algunos apellidos muy fuertes en la Argentina, como son Guevara y Lynch. Son dos apellidos que desde luego era imposible que no te marcaran. Así que si queréis acercaros a una persona que te puede contar cómo se vive desde dentro de la familia Guevara, el haber salido de Argentina en un momento en el que Argentina estaba en plena explosión, llegar a Cuba, cambiar de vida, cambiar de hábitos, cambiar de amigos, cambiar de colegio, cambiar de familia. ¿Cómo se vivió en esa Cuba? Te portaste muy mal. Eres una persona con mucho movimiento. A mí, de todas las anécdotas que cuenta en el libro, os recomiendo una, que es cuando se te ocurrió robar en la clínica de un dentista, normal que por ahí apareció el abuelo. Y yo me imagino a los policías cubanos apareciendo el padre de Che Guevara para salvar aquí a este señor. Así que el libro merece la pena. Si no lo queréis comprar, no lo compréis, pero leedlo. Y yo creo que lo más importante es que mi sermón sea breve y que el sermón de Martín sea mucho más interesante de lo que yo os he podido decir. El libro está muy bien y creo que por lo que cuesta ofreces mucho de tu corazón, de tu alma y de tu vida. Muchas gracias. Bueno, primero quería agradecerte, Chema, que estés aquí conmigo,
porque me llamaste cuando empecé con este proyecto desde Radio Nacional para difundirlo e interesado en ello, también con unos periodistas franceses, un inglés, me acuerdo, Smith y otros periodistas europeos. Y eso, ese tipo de apoyos, ese tipo de cosas son puntuales, ¿no? Para saber que si estaba perdido o no en mi intención de contar esto, porque en cualquier libro, en una novela, en un simple poema se puede sentir vértigo al mostrarlo, al pensar que ese libro se está haciendo para mostrarlo, pero al dudarse uno y se siente el vértigo de mostrar eso, pero también el vértigo ante mí mismo, porque volví a ver ciertas cosas con la mirada de un hombre adulto, ya hecho, que me creo ser y que me di cuenta que no, que estoy desarmado con los mismos tornillos mal puestos, solamente que un poco oxidado y hace que uno crea que la armadura funciona mejor, pero para nada, es la misma armadura y en todo caso a veces te da más respeto tocar esos tornillos porque no sabes cómo te vas a poder volver a enfrentar a algunos fantasmas que te enfrentaste. En mi caso no fue terapéutico esto, sino que me llevó a terapia, pero sí fue catártico, sí hice una catarsis con el libro. Esa es la parte completamente individual, egoísta, esa se las cuento, pero no se cuenta para que los demás la disfruten, la lean. La de la vanidad puede ser, como dice Chema, es que puse lo mejor de mí, de muchos años de leer y escribir en la intimidad y escribir cuentos y narrar al servicio de que el memoir trate de crear lo mejor posible de la vida de un niño adolescente con el peso de un mito que puede ser cualquiera, puede ser un tío con una personalidad muy importante, un padre, una madre, un hermano mayor o menor. Hay una infinidad de personajes, como bien dice Chema, en mi caso fue más mi viejo que chupó todo eso, mamó todo lo de su hermano mayor y nos lo transmitió porque él se lo creyó de verdad. Muchos otros parientes no se han creído nada, simplemente han vivido de esto. Pero él sí se lo creyó y se lo cree. Entonces, nos puso en un compromiso, al menos a mí. Pero sirve para cualquier persona que tenga una personalidad muy fuerte encima. Creo yo que contarle la experiencia de lo que cuesta, de cómo te asfixia, de cómo agobia, de cómo salir de eso cuando uno no tiene muchas armas o uno no es una de estas personas temerarias, sino que tiene muchos miedos a lo que es la vida, al futuro, a las consecuencias de las cosas, pues cuesta mucho, pero a la vez uno tiene orgullo y no quiere ser cobarde y no tiene tampoco ganas de emular a un tío siendo una persona menor. En un adolescente, sobre todo varón, cuando empieza la virilidad, el tema de tener un hombre ya muerto como el Che, que en todas las facetas de la hombría y el machismo latinoamericano las cubría y las sobrepasaba con creces, y incluso de la belleza, la juventud, la fuerza, y luego también esa cosa del derrotado, del perdedor grandioso, que se vuelve más grande, ¿no? Que se convierte en un ave fénix una vez que cae. Eso también daña, porque dice, bueno, ni aún siendo antihéroe, ni siendo un alcohólico, un drogadicto, perdedor, puedo no me sirve ser Kate Richards tampoco para esta historia, o Jimi Hendrix. Entonces, eso, hola, eso sí que me representó un esfuerzo mayor contar eso, y luego que está toda la familia, y luego que yo tengo un punto de vista divergente con lo que han tratado de mantener desde la oficialidad en Cuba, que es la revolución. La revolución fue un periodo desde enero del 59 a, no lo sé decir hasta cuándo, pero hasta por ahí, 60 y pico, de los primeros momentos que se empieza a censurar a las personas, a los individuos, a los artistas, que se dice dentro de la revolución todo y fuera de la revolución nada, como dijo Fidel, desaparece el mismo concepto de revolución. Siempre y cuando la revolución se entienda como evolutiva, no involutiva, porque en Cuba hay revolución ahora, pero involutiva, hacia atrás. Se revoluciona, las revoluciones pueden ser a la inversa.
Y hay un tipo de revolución que es involutiva. Baste sacar una fotografía de La Habana del 59 y La Habana del 2014 y una de Miami del 59 llena de pantanos y una de Miami del 2014 a donde fue toda la basura, todo lo improductivo, todos los gusanos, todos los que no servían para nada, burgueses que nunca habían trabajado. Hay que ver dónde se ha trabajado más. Esas dos fotografías dejarían sin palabras toda esa verborragia que ya no está embadurnada, que ya no tiene ni un barniz creíble, ni siquiera a la vista de los mismos cuando lo dicen. A mí esto me afectó de un modo tremendo porque, como bien decía Chema, por mi padre, más mi tío se transfiere toda esa responsabilidad, mi padre lo toma y se cree toda esa revolución y es capaz de hacer lo mismo que hizo Ernesto, que es irse a Bolivia o irse al Congo o irse a tal, a ayudar a dar de comer, Pablo, a dar de comer a unos niños hambrientos del tercer mundo, y el resultado de esto siempre ha sido que ninguno de esos niños, nunca, por ese mesianismo, comen, y a la vez quedaron 5 niños de él sin figura paterna. Y no comió ni un solo niño más en África, ni en Bolivia, ni absolutamente nada. Entonces, bueno, eso a grosso modo sobre el libro. A mí me sucede con los 3 sitios donde he vivido, los 3 orígenes, le digo yo, como en el blog, España, Cuba y Argentina, que es un triángulo identitario que para mí es subjetivamente, o sea, para mí es muy importante, pero creo que objetivamente también, porque, bueno, España es la madre patria. España sigue teniendo, los españoles ya, esto como en Grecia y en Italia ya queda difuminado por la actualidad tan perversa, sigue teniendo esa importancia de aquel imperio que fue, en lo cual, por supuesto que no fue todo negativo, nos legaron una lengua, nos legaron una religión, nos legaron una concepción del tiempo, una hermandad entre los pueblos, que hubiera sido imposible. O sea que las lecturas hay que hacerlas en base a lo que ha quedado, y de lo que ha quedado muchas cosas positivas. España, Cuba, que es el primer país que pisan los españoles y el último que dejan de América, junto a Puerto Rico y algunos del Pacífico, y no es el primero que pisan, porque pisaron primero República Dominicana, pero es el primero en el cual se establecen, y Cuba tuvo condes, duques, se mudaban allá personalidades de la nobleza extremeña y andaluza que preferían estar allá a estar aquí por las enfermedades, por los conflictos sociales, por el clima, o sea, la belleza, la construcción, la riqueza que hubo, se invirtió mucho, y La Habana lo deja ver, es cuestión de ir a La Habana y darse cuenta que ahí hubo muchísimo dinero. El empate, y Argentina porque fue lo contrario, fue un lodazal hasta el siglo XVIII, un lodazal total, donde no quería ir nadie, unos vascos muy cabezaduras, unos cántabros, que no le sacaban dinero al oro, sino a las vacas con mucho trabajo, y que después se hicieron estancieros, se hicieron igual de explotadores que los del oro, pero que con el determinismo geográfico o el hecho de determinismo geográfico, digo, que hayan venido las zonas más parecidas de España a lo que era el sur, o bien el hecho de que las personas que estaban más cerca de los núcleos de poder se llegaron primero a Perú, a México y a Potosí, y entonces quedaron los que querían ser adelantados y gobernadores de aquella España donde se habían acabado de unir Navarra y Aragón a Castilla, fueron ocupando los otros lugares que se les dio, que de hecho fue así, y hicieron lo imposible para ser adelantados y gobernadores, los vascos en el sur nuestro, en Chile, en Uruguay, y lo consiguieron. Y en el siglo XIX y en el XX Argentina sobrepasa con creces a la idea de la metrópoli, lo que quería hacer. Argentina es un país desarrolladísimo, con un nivel intelectual altísimo y muy importante, y donde después recibió, igual que Cuba, en el siglo XX, una cantidad de inmigración tremenda. Ya la cubana fue de Asturias y de Galicia, igual que Argentina del Norte. La inmigración cubana que recibió en el siglo XX no fue más de extremeños y andaluces, sino que fue toda del norte de España, igual de Argentina. Y esto se refleja. Y entonces a cada rato yo voy a
decir bloomer, que es bragas en cubano, o bombacha en argentino, entonces se me confunde. Yo le decía a Patricia que incluso en las tres lenguas, suéter, el jersey, suéter y pullover, en los tres países se dice de manera distinta y en los tres países se dice con una palabra anglosajona, que es raro ya que coincidan, ¿no? En Argentina es pullover, en Cuba es suéter y aquí es jersey. Se dice jersey, pero como gallego, pero es jersey. Y entonces eso me resulta también atractivo, como en los tres países tienen así muchas terminologías distintas para referirse al mismo tema. En Argentina aprendí a comer, aprendí a ser un niño retraído por la historia, pero también a ser feliz. En Cuba a divertirme, a tener que soltarme obligatoriamente, a tomar ron, y conocí el sexo opuesto. Y en España me volví un hombre más serio y pagué mis cuentas. Ahora ya no estoy tan orgulloso de pagar mis cuentas, a la vista de cómo los que nos mandan acuden a sus obligaciones. Pero no, bueno, sí feliz de cerrar ciclos, ¿no? Entonces, bueno, les quería leer un pasaje del libro y luego que me pregunten lo que les parezca. Hubo un episodio que a mí me marcó mucho en Cuba, que fue que en el 1980, que había un hastío muy grande. Hoy muchas personas le dicen que no, cuando estaba la Unión Soviética en Cuba se vivía perfecto, no, nada de eso. En el 1980, y es lo que yo quiero, que la generación del 70 y del 80 mía, en Cuba, que fue muy silenciada, que tenía una lobotomía, no hay represión mayor que la del campo socialista, porque el campo socialista tiene un CDR en cada cuadra, tiene un observador, un chivatón, un delator en cada hermano, en cada amigo, en cada primo. Y ya las delaciones no eran si uno iba a poner una bomba, era si uno escuchaba los Rolling Stones o si uno se ponía un pantalón de este tipo. Que si hay alguien de Cuba que diga si esto es cierto o no. Si ponía un pantalón de este tipo, le ponía una mancha en el expediente que decía diversionismo ideológico. Y eso acompañaba a uno y no iba preso, pero no podía subir ningún trabajo. Entonces te podían tener simpatía, pero tenían así. Yo, como era argentino y sobrino del Che, de todas esas cosas zafaba, aunque me gustaba tenerlas y entrar en discusión con los de arriba. Pero mis amigos cubanos yo los tenía que ir a buscar a la comisaría, sacarlos por hablar con un extranjero, por tener $1, por esas cosas. Cosas que aquí puede resultar que me digan, este está exagerando, pero basta con preguntar. Y en el 80, una guagua, un autobús, irrumpe contra las puertas en Miramar de la Embajada del Perú, se cuela, se cruza, fueron tiros cruzados y muere Pedro Ortiz Cabrera, uno de los guardias que había en la Embajada del Perú. No se sabe, Cuba acusa a los que iban adentro de la guagua de que lo tirotearon ellos, y los de la guagua dicen que se tirotearon en fuego cruzado, pero bueno, en fin, más allá de eso, todo es especulación, vamos a creer la historia oficial. Quedan esos adentro y después empiezan a meterse. Cuba dice, Perú les da asilo a esos de la guagua. Entonces Fidel dice, ¿les vas a dar asilo? No los vas a devolver. Entonces quitamos la guardia y que entre todo el que quiera a tu embajada. Y así se llenó, 10.000 personas entraron a la embajada. Fidel pensó que no iban a entrar gente, que los tenía, era tan soberbio que hasta creía que realmente su cuento. Y cuando vio que en 3 días hubo 10.000 personas, la gente tiraba su carnet del partido, tiraba el carnet y se metían a la embajada del Perú. 10.000 personas, estamos hablando que la gente estaba contra la reja, literalmente. Y adentro y todo ocupado, gente con niños y tal, ahí cerrado. Volvieron a poner una guardia y empezaron una campaña tremenda a nivel nacional de que todo lo que había era escoria, homosexuales y prostitutas, y una marcha que se llamaba la Marcha del Pueblo Combatiente por toda La Habana para denigrar a todo el que se quería ir, por el simple hecho de quererse ir. Y eso decantó en el fenómeno del puerto del Mariel. Se abrió nuevamente un puerto después de unos cuantos años que se había abierto un puerto en Cuba que se llamaba Caimanera en los años 60, y esta vez en el Mariel se abrió un puerto, no era Caimanera, pero bueno, efectivamente se abrió el puerto del Mariel y se fueron 125.000 cubanos porque cortó, Fidel también, porque si se le empezaba a quedar aquello vacío.
Y esos días fueron muy tristes, porque a todo el que se iba lo trataban con golpes, con escupidas, se buscó enfrentar a la población entre sí. Entonces, yo desfilé delante de unos enfervorizados ejecutores de tumbadoras que bailaban como 1000 demonios y bebían una cantidad ingente de la cerveza que repartía la pipa para que la gente estuviese animada. En un momento la marcha paró delante de la embajada y vi como ese grupo de personas de pretendida superioridad moral y ética, más que sus vecinos y ex amigos, les arrojaban piedras y palos. Entre el bullicio de la muchedumbre oí un grito estremecedor de quien había recibido alguno de aquellos objetos dentro de la embajada. Yo estaba en la marcha del pueblo. En ese mismo instante me desenganché de la manifestación, comunicándoselo a mi profesor, porque era por la escuela, con la excusa de irme a casa de mi abuelo Ernesto, que vivía a 3 cuadras de aquella manifestación de locura colectiva. Llegué a casa del abuelo, le comenté que estaba allí por la marcha del pueblo combatiente, tomé 2 vasos de agua fría y subí a la segunda planta de su casa, donde generosamente 2 ramas de una mata de mangos obsequiaban casi al alcance de la mano una buena cantidad de mangos machos. Me senté en un rincón del amplio balcón del primer piso de la casa de mi abuelo a comer los que había podido coger. Y por más que los engullía y me dejaban pegajosos los dedos, no conseguía endulzar la imagen de aquel abuso vergonzoso, ni acallar el eco de aquel grito en mi cabeza. Bueno, aquí cuento un poquito ese pasaje, pero después se sucedieron días donde iban a buscar a la gente, los automóviles de policía, las personas iban a la comisaría y planteaban que querían irse a Estados Unidos. Entonces había 3 maneras de irse. Solamente te permitían irte si decías que eras homosexual, prostituta o delincuente. Y para ser delincuente había que tener un prontuario. El que no lo era tenía que decir soy homosexual, y si era mujer soy lesbiana, pero fíjate que ¿no? La homosexual era igual a escoria. Y así mucha gente de estos campesinos con unas manos así, iban, soy homosexual, nadie lo era muy gracioso que se iban por homosexual. Y después, cuando los venía a buscar el automóvil de policía, todo el barrio les tiraba huevos y cuando iban bajando hacia el automóvil les iban pegando por detrás. Collejas, no eran golpes, combates. Hubo barrios en los cuales se excedieron y hubo problemas serios, pero generalmente eran golpes humillantes. Era la despedida de su país, era que sus amigos, sus vecinos, sus compañeros de trabajo los escupían, les gritaban escoria y les decían chao. A los 15 años, cuando Cuba entró en una debacle económica tremenda que permitieron volver a muchos, se cuenta que muchos volvían con esos huevos y le decían toma los huevos que me tiraste, ahora me sirven para comer. No, con esto lo que quiero decir es que obviamente yo en el libro hago un trabajo introspectivo de mí con el background de Cuba, que es suficiente, que es atractivo y que es como un enganche, un reclamo publicitario para vender. Puede ser, pero en realidad no es que me pasó a mí, de Cuba y del Che. Y la imagen del Che, nosotros todas las mañanas, cuando estábamos en la primaria, llegábamos a un colegio, yo no sé cómo se hace aquí en los colegios, si se saluda la bandera o no. Cuando saludábamos la bandera, se cantaba el himno, y después de cantar el himno, antes de entrar al aula, un monitor se paraba delante de toda la clase, así como yo ahora, y decía, pioneros por el comunismo, y todos ustedes dirían, ponían la mano así en la cabeza y decían, seremos como el Che. Entonces yo estaba entre todos esos muchachos, y yo me preguntaba, ¿a qué parte de seremos como el Che se están refiriendo? Si se refieren a lo de las patas sucias, yo soy Jacques Che. Que era mi única, como yo no era tan valiente, lo único que tenía como el Che era que era muy sucio. Me costaba mucho ir a la ducha. Y eso era lo que nos hermanábamos mucho. Pero en Altagracia le llamaban el chancho. El chancho. En todo lo demás ya me costaba un poco más, ¿no? Entonces, ¿o en qué parte me están invitando a ser como el Che? Que en eso también lo era, en discutir todo, porque en casa de mi padre, en casa de mi abuelo, la ley era discutir todo, poner todo en tela de juicio, todo, no darse nada por sentado. Entonces, es más, Fidel también, Fidel es un gran desobediente. Son gente que terminaron su carrera universitaria y nunca trabajaron de lo que terminaron, subvirtieron el sistema del mundo. O sea, no es que no solamente que hayan sido poco, no, es que fueron desobedientes de una manera, porque además nunca se puede cambiar algo de manera académica. Tú no puedes llevar a cabo una revolución si eres académico cuando ya quedaban 12 combatientes hubieran dicho, señores, vámonos a casa, porque
las academias militares, estudiar con un batallón, no sé qué. Entonces hay que ser subversivo, hay que reventar todo, hay que saber destrozar algo para que pueda, pero en pos de que pueda cambiar hacia algo nuevo, hacia algo bueno. El problema es lo que pasó en Cuba, ¿no? Que la gente se unió para que ese cambio fuera para restituir la Constitución del 40, una Constitución democrática, y los sectores de las clases medias, la burguesía, y grandes sectores revolucionarios, incluso socialistas y comunistas, y sindicalistas que se sumaron a Fidel para eso, se vieron completamente traicionados cuando se alineó con la Unión Soviética. Y la Unión Soviética exigió cosas a cambio de petróleo y de armas. Gracioso y paradójico es que quien hizo sovietista, quien hizo comunista, marxista-leninista a Fidel y a Raúl fue mi tío. Y entonces, ellos eran... Fidel lo que pasa es que nunca ha sido nada. Fidel decía, we are not Germany, con una tranquilidad tremenda, y a los 2 años decía, we are Germany. Pero sin ningún tipo de problema. Vemos eso en algunos lugares, ¿no? De que esto lo haremos. Era marxista en el sentido aquel de Marx, de que tengo estos principios, pero si no le vienen bien no se preocupe, tengo estos otros. Pero de Groucho Marx. Y sigue siéndolo así. Pero entonces cuando se hace pro-soviético, porque convenía hacerse pro-soviético, porque la Unión Soviética iba a mantener a Cuba, ya mi tío había viajado a la Unión Soviética, había encontrado cosas muy desagradables. Pero no como se vende ahora porque él era demócrata, sino porque le parecía muy flojito Nikita, y Mao le parecía en ese momento el hombre revolucionario. O sea, era realmente un fundamentalista del comunismo. Pero también un tipo muy preclaro en que si Cuba no se desarrollaba, no tenía autogestión, no desarrollaba su industria, nunca iba a hacer nada, y eso es lo que pasó. En Cuba, cuando se cayó el comunismo, cuando se cayó la Unión Soviética, dejó de llegar el mango del campo a La Habana, el plátano. Eso no venía de la Unión Soviética. No puede decir, desapareció todo. Desapareció la comida cubana, el puerco, el mango. Eso ya no se puede explicar. Eso es una gestión desastrosa de la economía. Y otra cosa que a mí sí me hace sentir mucho cariño por Ernesto es que nunca fue exitoso en nada de estos proyectos grandes, grandilocuentes. Siempre fue un fracaso total, pero que enamora. Tipo de fracasos que enamora, ¿no? Pero magnífico. ¿Tú has escrito esto? Ah, no, sí. Pero eso es lindo. No, porque aquí el amigo recupera una frase de Chichina Ferreira de Altagracia, en la provincia de Córdoba, que dice: pobre Ernesto, no tuvo éxito en nada, ni como médico, ni como fotógrafo, ni como economista, ni como propagador de la revolución. Sin embargo, después dice ella, sin embargo, cuando uno lo veía venir con esos 15 años, te dejaba así, porque veía que ese muchacho se comía el mundo. Tenía esas cosas, ¿no? Mi tía Celia también me lo contó, que habla muy poco de él, porque todavía lo tiene como alguien que está vivo, y no participa de ninguna de estas cosas, de las que yo estoy participando ahora, después de mucho tiempo de irme de esa sombra. Eso me enamora mucho, no era proselitista, le decía a los guerrilleros, mira, si seguimos aquí vamos a morir todos, ¿quién sigue? Se le iban todos. Empezó con 100 y pico y terminó con 7. Fidel al revés, Fidel te agarra 7 y te los duerme. A mí mismo que pienso esto de él, yo corro el riesgo que si me agarra 3 horas, salgo de ahí medio convencido, porque, no sé, tiene algo. Ahora Putin va a volver a mantener a Cuba y los chinos también. Y no mentía. Era un tipo que hacía lo que es muy raro eso en los dirigentes de hoy y de antes, ¿no? Hacía lo que decía lo que hacía, y además era un intelectual y una persona que por sobre todo le gustaba mucho la poesía, los poetas malditos franceses, la filosofía, no paraba de leer. Lamentablemente se conoce mucho más la faceta del guerrillero, pero hubiese sido un tipo interesado en el arte, hubiese dejado la medicina por otra razón también, porque estaba en esa búsqueda, que están esas almas muy poseídas de lo importante, ¿no? De lo épico. Y yo creo que lo épico en realidad en él se resume en esa soledad tremenda, cuando yo creo que él se siente, eso es una interpretación por supuesto muy personal, ya en ese interín que hubo desde que conoció la muerte, la sangre propia en un tiro, y cuando él le metió el primer tiro a otro ser humano, que es lo que yo me pregunto, en lo que yo me diferencio de esas posiciones. Pero después
hubo un periodo de burocracia, de ministerios, de poder, del cual le regurgitó por alguna razón y le resultó desagradable lo que hacía la Unión Soviética, cómo traicionaba el proletariado universal, y ahí él casi más en vez de leninista se vuelve trotskista, porque es un tipo que pensaba en la revolución permanente, aunque no dijera que era trotskista, la revolución constante, permanente, en que la Unión Soviética debía existir para generar revoluciones, no para comerciar con países, ni siquiera comprarle azúcar a un país que explotaba trabajadores. Era ese tipo de fundamentalismo, ¿no? Uno puede decir, sí, es muy naif, pero yo digo, bueno, no lo sé. Si, como los curas dicen, no, los curas tienen que casarse. No, señor, si usted se hace de eso, usted se hace de eso. No, ahora de eso y de lo otro no. Soplar y absorber al mismo tiempo, no. Usted comunista no puede. Comunista, pero medio capitalista y un poquito de aquello, de todo lo que me venga bien, como Fidel. Y yo creo que en eso lo respeto mucho, una persona a la cual yo, en este camino de haberme ido de la sombra de mi tío y haber vivido, haber conocido en mis trabajos, en mi familia, mi esposa, gente que no tiene nada que ver con el entorno que yo antes vivía, que todo venía por el Che, no sabías quién se hacía amigo tuyo por eso, quién venía por ahí, qué cosas te daban, qué trabajo te daban por ahí. Yo todo lo he conseguido por mi lado, me he ido de esa sombra, he vivido España por razones de su política que tuvo, no fue como Francia, Italia y tal, que tenían el cartel del Che todo el tiempo en los años 60 en la calle, sus intelectuales hablaban tranquilamente de Cuba y del Che. España estaba en otra y su socialismo fue mucho más pacífico, con la flor que no planteó, por suerte el PSOE no tenía una bandera guerrillera, como guerrillera, ya había sido revisionista del marxismo-leninismo mucho antes de que llegara la democracia, o cuando llegó la democracia. Entonces Che no tenía ese residuo, y yo por suerte acá en los lugares que aunque se enteren que soy familia de Che, tampoco importa tanto, como en mismo Francia o en Italia, o en Cuba ya, o en Argentina. Entonces eso me permitió hacer una vida muy tranquila, ver quién soy, hasta dónde voy y tal, y paradójicamente, ahora para hablar de mí, para contar mi vida, lo recupero en Che. Y en esa recuperación que yo hago de él, lo hago con mucho respeto. No es hablar del Che para ver si me busco unas perras y salgo en un programa y vendo esto, no. Es hablar del mito de ese hombre que murió tan solo, tan traicionado por el PQ, por Fidel, por el Partido Comunista Boliviano, por todas las instituciones comunistas que en ese momento, que después lo aprovecharon, que después se aprovecharon del mito, en vida lo traicionaron totalmente, lo dejaron más solo que un perro, y en cuanto murió, todos esos eran guevaristas. Y es más, hoy se conoce al Che de Fidel, no al Che del Che. Y lo recupero para eso, y por supuesto, planteando mis grandes diferencias de alcance, de capacidad, que no tengo ninguna de las capacidades que tiene él, pero tampoco sigo la ideología, tampoco me parece bien repartir todo entre todos, cada uno tiene que tener lo que quiere, pero sí hay un afán de justicia que la gente lo hermana con John Lennon y con Bob Marley. Sí tienen razón, es verdad que no tienen nada que ver, pero sí tienen razón en ese halo, en esa cosa de haber sido consecuentes con lo que dicen y haber en un momento muerto jóvenes, porque de todos estos, claro, Fidel va a morir con 95.000 millones de años. Están por descubrir la vacuna, se la va a poner Fidel, con el día que la descubra. Está sacrificando gente en Cuba para seguir viviendo bien, porque no hay que olvidar que el médico, se hace toda la publicidad de la medicina cubana, pero el médico que se hizo traer para no morirse para seguir vivo, era español, era una eminencia española, Gregorio Marañón, no un cubano. Y eso cuesta dinero. O compromisos, una de dos. Y bueno, en fin, como son muchos familia, amigos y tal, si no leí y lo hablé así porque siento que como Chema tampoco leyó, y bueno, me pasaría la tarde acá sentado hablando porque si me dejan, esto me gusta más que a un tonto un peine. Pero ya los voy a dejar por si quieren hacer una pregunta, y espero que les haya gustado lo que les contamos del libro. Nada más, muchas gracias a todos. Cuando desaparezcan los dos nombres, los dos hermanos, ¿qué va a pasar? Esa es la pregunta del millón. Yo me acuerdo cuando... ¿Va a ser el Padrino 2 de vuelta? Cuando cayó la Unión Soviética, fue una sorpresa para todo el mundo. Cualquiera podía pensar que la Unión Soviética había acabado de perder en Afganistán, pero de todas maneras tenía un ejército muy fuerte. Cayó por una hamburguesa de McDonald's y por un Levi's Strauss y por los Rolling Stones. Se vino todo abajo, no había nada.
era una cáscara vacía, era todo mentira. Un decorado. Todo mentira. Un decorado. Se murió Chernenko, un decorado. Se murió uno, el otro, leí lo mismo, subió Gorbachev, y Gorbachev, que fue de la KGB, mandó a ejecutar a muchos, igual que igual que todos estos. ¿Qué es lo que más probablemente pasa en Cuba? Porque ¿quién? El disidente le van a dar, va a ser ministro. El disidente va a llegar de Estados Unidos, está trabajando en una fábrica o a lo mejor tiene una empresa, va a llegar ahí, no tiene en su agenda el ministro de México, el ministro de España. El otro, el que hay ahora, que va a pasar como pasó siempre, va a decir: ah, Grisia, me acabo de dar cuenta de los errores que hemos cometido, no soy más comunista, va de retro, Satanás, viva el capitalismo. Pero yo soy el que tiene el nombre en mi agenda, en mi móvil, del ministro del otro. Y bueno, habrá una reconversión de esta, que también creo que al final es saludable que se haga sin sangre. Lo que está por verse si Cuba tendrá la suficiente capacidad. Yo estuve en Miami ahora y sí que vi esa capacidad en los de Miami, que no tienen ganas de ninguna de sangre. Esa es otra de las propagandas nefastas que nos han hecho siempre en Cuba, que enfrente nos quieren matar. Están en su vida, que van a querer matar. Están muy ocupados en su vida además. Hay algunos que tienen odio, porque la gente no es buena de un bando o de otro. Hay la misma cantidad de gente buena en cualquier bando y mala. Pero la mayoría no está en eso, sino que quieren volver a Cuba. Muchos no quieren ni volver. Está por verse. Mira, Mario, lo que sí yo creo que Cuba sí tiene, no sé qué pasará, porque el vaticinio en esto, por eso te decía lo de la Unión Soviética, sorprendió a todo el mundo. Pero lo que sí tiene Cuba es una cosa única. Tiene en su mano un país que no tiene sistema social alguno, referenciado, atado con los demás, no tiene compromiso ninguno. A partir de ahora puede establecer sus relaciones con China, como va a hacer, con Estados Unidos, tener cosas del socialismo, hacer el tipo de sociedad que me gusta a mí, que no prohíban a nadie ganar todo lo que quiera para arriba, pero hacia abajo, que sí se prohíba caer abajo de un colchón. O sea, no se puede caer más abajo de esto, como hacen los suecos, los finlandeses y tal. Y de ahí para arriba tú puedes ser Nokia, Sony Ericsson, lo que te dé la gana, pero de aquí para abajo no. Puede hacer ese tipo de sociedad, que hasta ahora han sido los verdaderos socialismos, lo digo. No lo sé, que decidirán ser. Lo que es cierto es que los Raúl, los Castro no van a querer soltar el poder, porque no es nada más Raúl y Fidel, son todos los generales de la familia, todos los que tienen algo que perder, porque en lo material, como clase social, en el socialismo marxista, defenderán a su clase social, a su estatus. Ya no me voy a estirar, pero siempre se dijo, no, es un país, el comunismo, donde desaparecen las clases sociales. Solamente de extranjeros había 7 clases de extranjeros. Estudiantes que tenían derecho a unas tiendas, turistas que tenían derecho a esas tiendas y a otras poco más, técnicos extranjeros a esas y a otros poco más, diplomáticos a otro poco más, empresarios españoles, franceses y tal, a otro poco más. Solamente de extranjeros había 7 clases sociales, de cubanos también. El que podía viajar a países socialistas nada más, el que podía viajar a países capitalistas, el que podía traer una cosa de dólares. No sé, será un reto para ellos mantener la dignidad de muchas de las que en la escuela nos daban, con que estudiamos, que eso sí fue una muy buena educación. Otra cosa es que después se haya hablado una cosa y hecho otra, pero sí que se recibió. Hay unos parámetros, unos paradigmas que sí tenemos los que nos criamos en Cuba, de justicia. Y si los mantienen y los desarrollan por primera vez, bárbaro. Si no, mira, ahí mi amigo que presentó conmigo el libro ayer en Guadalajara, Chago, Santiago, justamente en este punto que preguntaste, él difería de mí. Piensa que nada, de eso nada. Sí, va a seguir el poder, y tiene mucha razón también. El poder ahora es muy fuerte. Cuba no tiene una guardia civil, tiene un ejército de lo que estaba pensado para contiendas grandes. Entonces, eso no es un sistema militarizado, eso no se va a democratizar así como así. ¿Alguna otra pregunta? ¿Comentario? El vino no se va a ir, pueden preguntar algo, de todas maneras. Bueno, muchísimas gracias. Por nada. Y bueno, vamos a compartir un brindis. A ver, tú eres el único Guevara que ha escrito sobre el Che. No, vamos a ver, no es sobre el Che, es sobre mí. Y por eso lo quiero estar claro, porque sería una cosa, un oportunismo tremendo, sobre mí y sobre la impronta que el Che dejó en la familia y cómo, en mi caso, lo recibí. En mi caso, esto quiero ser puntual, no es sobre el Che, no es una crítica al Che Guevara. En todo caso, lo que yo viví, el Che, cuando yo nací en el 63, él se fue a Argentina en el 55. Entonces yo puedo hablar del Che por mi familia, porque puedo hablar también de Beethoven y no me puede gustar y no soy contemporáneo, pero no
soy irresponsable de hacer un libro de él, porque además hay mucha sensibilidad y mucho oportunismo que se vuelven en mi contra en cuanto yo empecé a escribir. Yo escribo en varios blogs, en varias cosas sobre lo que yo pienso, y siempre pensé así, solo que no lo comentaba. Y bueno, y ahora que lo comento, me tiran. Pero soy quisquilloso en no tener nada en lo cual me puedan decir, por aquí te agarramos, tú vendes esto del cheque. No. Ustedes sí ven, ustedes viajan a conferencias de comida, solo que con una diferencia. Parece ser que viajar, aprovecharse, ganar dinero, hablando por familia del Che, si es para hablar bien de Fidel, está bien. No, señor, para mí es incluso peor. Entre los dos lo vería peor para hablar bien de alguien que ha cercenado muchas libertades. El Che les dijo a sus hijos, y con ello a toda mi familia, y con eso termino. La cualidad maligna de un revolucionario es ser capaces de denunciar una injusticia donde se vea, en todos los sitios. No dijo excepto en Cuba. No dijo excepto en Cuba. Parece ser que el mensaje que recibieron todos los Guevara es excepto en Cuba. Las vemos todos los días injusticias, pero aquí no hay. ¿No? Nada más.